gran invitada, que es Lilian Laguna, quien es arquitecta y militante. Y bueno, me gustaría que ella también se presente, ¿no? A ver cómo se autopercibe. Buenas noches, Lilian, bienvenida. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Mucho gusto por estar acá en el programa. Bueno, me presento. Me llamo Lilian Laguna. Soy arquitecta, recién recibida, bueno, casi recién recibida. Originaria de Jujuy, de ahí es donde nos conocemos con Sol. Estudiante de la carrera de la Facultad de Arquitectura de Tucumán. Y bueno, militante, sobre todo, creo que esa es una muy buena manera de expresarlo, sobre todo en estos contextos actuales, ¿verdad? Bien. Contanos un poquito más de vos, por favor. O de lo que haces, aparte de militar y de ser recién recibida. Tengo la fortuna, digamos, de poder ejercer la arquitectura en un ámbito más social, si bien yo, a pesar, digamos, de que digo que soy militante porque principalmente estuve haciendo trabajos de militancias barriales, en donde durante mi estudio, digamos, mientras yo era estudiante, podía ejercer, digamos, desde el saber, digamos, del estudiante, podía ejercer mi profesión. Y ahora, afortunadamente, digamos, estoy trabajando como profesional en ámbitos, digamos, sociales dentro de lo que es la municipalidad, principalmente la municipalidad de Tafí Viejo. Ajá, Lilian, ¿trabajás en la municipalidad de Tafí Viejo? Sí, en el sector de obras públicas, sí. Mira, yo soy tafiseño, vivo en Tafí Viejo. Me encanta. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Menos mal que no está el Guillo, si no diría que esto ya es mucho. ¿En serio? Qué divino. Sí. Bueno, ahora estamos, en realidad, digamos, lo que estamos haciendo en Tafí Viejo es conformando un equipo técnico. Esto es una novedad, es como lo comento, a ver, a grandes rasgos, para no entrar mucho en detalles, una novedad que está abordando el municipio de Tafí, digamos, dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, donde está conformando un equipo técnico de arquitectos e ingenieros y, digamos, y otros profesionales, digamos, propios de la Secretaría, para armar proyectos o cubrir ciertas necesidades del índole habitacional, por ejemplo. Claro, Tafí Viejo tenía algo así como un banco de tierras, una cosa por el estilo, ¿puede ser? Exactamente, eso es un proyecto, digamos, que se lanzó hace poco, digamos, de la mano de la Secretaría de Desarrollo Social de Daniela Bravo, en donde se está planteando un banco de tierras para cubrir necesidades habitacionales de bueno, los tafiseños que se presenten y manifiesten un déficit habitacional, digamos. Sí. Bien. Es una novedad, digamos, con respecto a eso, pero en lo que yo trabajo, digamos, es un equipo técnico en donde nosotros nos encargamos de relevar barrios donde hay soluciones precarias habitacionales y planteamos mejoras habitacionales particulares. ¿Por qué algo que esto es una novedad? Digamos, porque en general, digamos, lo que cuando se plantean soluciones son soluciones muy generalizadas, que poco tienen que ver con lo particular y poco tienen que ver con la necesidad propia de cada familia, en donde cada familia es un mundo, donde cada familia es un ente y donde cada familia es un territorio. Entonces, en base a eso, en general lo que hacen, y que es una cuestión de estructurar las soluciones habitacionales, hacen como los planes nacionales bajan, no sé si como para explicitarlo o explicarlo mejor, los módulos habitacionales. Los módulos habitacionales tienen muy poco de lo particular. No desarrollan, digamos, lo que nosotros hacemos en realidad, porque no vamos a ir por lo negativo, lo que nosotros hacemos es evaluar cada situación de manera particular y plantear según eso una solución para cada familia. Entonces ya es como, bueno, es una novedad, la verdad que a nivel país, porque no los municipios en general no se encargan de esto, pero lo estamos tratando de llevar adelante de la mano de la Secretaría y la verdad que estoy muy contenta de formar parte por lo menos de la conformación inicial de este equipo técnico. Lilu,
Podríamos decir en términos general que es una solución al déficit habitacional por un lado y también a la precarización habitacional. Podríamos ponerlo así, a ver, principalmente de manera estructural nada más. Totalmente. Yo creo que de la mano de este tipo de particularidades de políticas que se están llevando a cabo de la mano de este municipio y principalmente, como mencionó Adrián, digamos, de estas políticas también que tienen que ver con el banco de tierras, que no es solamente, digamos, abrir un banco de tierras y ver quiénes llegan, sino es armar, o sea, tiene como una base muy profunda de estudiar cuánta necesidad, o sea, cuánta gente se inscribe en ese banco de tierra para ver cuántos bancos de tierra se pueden abrir, o se deberían abrir. Entonces, sí. Y además también no sería ir y levantar paredes de manera imprevista, sino urbanizar todo eso, ¿verdad? Urbanizar, claro. Nosotros cuando hablamos por ahí, cuando nosotros decimos urbanizar, y que también tiene mucho que ver, digamos, con lo que nosotros hacemos, pero no en lo puntual, o sea, no particularmente, pero también nos encargamos de proyectos que se están, o sea, lo comento así. La arquitectura tiene que ver, la arquitectura de la vivienda es una arquitectura habitacional, digamos, como que enmarca desde algo de lo individual. Urbanizar, vamos al hecho colectivo, al hecho de un espacio público, urbanizar calles, urbanizar plazas, urbanizar espacios. Entonces, cuando hablamos de urbanizar, nosotros también, o sea, el municipio también se está encargando de presentar este tipo de proyectos, digamos, que es la urbanización y el mejoramiento de barrios de viviendas populares. Entonces, sí, también nos estamos encargando de urbanizar, de proponer urbanizaciones o mejoras habitacionales y urbanas. Me parece muy, muy bueno. Si queremos buscar información acerca de esto, ¿dónde lo podemos hacer? Si sos de Tafí Viejo y te interesa y podrías entrar en un banco de tierra, en el banco de tierras, en el programa del banco de tierras, debes dirigirte a la Secretaría de Desarrollo Social, que queda en el municipio, digamos, en el lugar propiamente dicho es justamente en la estación, para que todos se ubiquen. El municipio de la estación, bueno, en la parte de la Secretaría de Desarrollo Social se encuentra justo al lado, y ahí es donde se pueden inscribir. Yo hablo de esta manera, en realidad las inscripciones se cerraron para el primer banco de tierras. Tienen que estar atentos, porque en base a la demanda, que no es poca, obviamente, se va a abrir, se planean abrir probablemente otros bancos de tierra. No tenemos fecha prevista, pero es muy probable. Ahora, Liliana, escuchame una cosita. ¿Vos nos podrías contar algo de lo que sucedió en Guernica y en Entre Ríos? Sí, había preparado, digamos, unas cuestiones para que charlemos sobre eso, sobre el marco de la semana pasada, particularmente el miércoles, o en realidad todo lo que el desalojo de tierras que estuvimos teniendo de la semana pasada, que comenzó del 25 de octubre con el desalojo de una comunidad wichí en Salta, y desde ahí aumentando, porque en realidad lo que es Guernica y Entre Ríos, si bien son las más comunicadas, las que más aparecieron de manera comunicacional, hubo otros desalojos en otras partes del país que no aparecieron en otros lados, pero también son válidas de mencionar, como esta comunidad wichí, que si bien que ya tenía problemas, digamos, de ocupación de tierras, o sea, que ya tenía problemas judiciales, y que se efectuó el desalojo el día 25. El miércoles, lamentablemente, para todos lo que creemos en básicamente la vivienda como un derecho, y principalmente, digamos, que consideramos que las tomas de tierras son el reflejo, digamos,
de una situación histórica, una situación habitacional histórica. El miércoles fue un día lamentablemente muy triste para nosotros, porque hubo principalmente dos noticias que fueron grandemente comunicadas, que fueron el desalojo del terreno de Guernica y el desalojo, en realidad, digamos, el amparo judicial que le hicieron a la familia Echeverre en contra de la hermana de Echeverre, y en contra principalmente del programa del proyecto Artigas. Estos dos son los más comunicados, como los más populares, pero bueno, también hay que aclarar, digamos, que venimos como arrastrando una serie de desalojos importantes, digamos, durante estas semanas. ¿Qué decir en el marco de la situación actual mundial, esto del COVID, de la pandemia, y esto de la perpetua e histórica situación habitacional en la Argentina? Cabe mencionar, digamos, que este año iba a ser el censo 2020, ¿verdad? Nosotros en el censo 2010 ya teníamos algunos indicadores que nos decían más o menos cuántas personas, digamos, les hacía falta o no tenían un hogar, una vivienda en donde habitar. Entonces, en el censo 2010, estamos hablando hace 10 años, el país tenía 40.8 millones de habitantes, donde 12,7 millones se conformaban hogares. O sea, que como lo redondeamos así a grandes, para que sea más claro de entender, o sea, 1 de cada 3 hogares tiene problemas de vivienda. Y eso estamos hablando del 2010, cuando el INDEC estima ahora, en este año, en el 2019, en realidad, por el INDEC no sacó como valores para el 2020 que sean actualizados, que en el 2019, éramos 45,4 millones de habitantes, en donde el 13,3% de estos hogares, el 13,3% digamos, de estos millones se conformaban hogares. O sea que estamos en un aumento, o sea, manteniendo, digamos, esta creciente demanda, digamos, de hogares, de falta de hogares, y tenemos que mencionar principalmente, digamos, que casi más del 90% de los habitantes de la Argentina vivimos en las ciudades. Entonces, todo esto que yo les estoy comentando, digamos, no está pasando, digamos, en los ámbitos rurales, sino está pasando principalmente en las ciudades. En base a eso, digamos, estas tomas de tierras, digamos, y lo tenemos que mencionar como un déficit habitacional, en realidad, es un problema histórico, no solo de la Argentina, sino de todo el mundo, en donde el problema del Guernica es una deuda histórica que se tiene con las ciudades, con las personas, perdón. En donde en el sistema capitalista profundiza cada vez más las desigualdades, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, donde la propiedad principalmente se concentra cada vez en menos manos, y el acceso al suelo es como un sueño idílico para cierto porcentaje de sectores de trabajadores. Ahora, escuchame una cosa, Lilian. Sí. Esta cosa del acceso al suelo, ¿no? Sí. De repente vos me decís el acceso al suelo y yo me imagino una parcela de tierra, pero también existe esta cosa de la verticalidad, ¿no? Con respecto a la vivienda, digo, los edificios de más una planta y esas cosas. ¿También se contempla eso? Cuando nosotros hablamos de acceso al suelo, es el acceso a una vivienda digna. Lo que dice, que es lo que contempla una vivienda digna, es no solamente tener un terreno a donde construir tu casa o donde plantar o donde criar a tu familia, sino es tener el acceso, digamos, a una vivienda con ciertas características de infraestructura constructivas que te permitan una cierta calidad de vida. O sea, puedes tener una habitación, puedes tener un terreno de 20 por 30 con una habitación, pero pueden vivir en hacinamiento. Claro. Entonces, ahí hay una falla, digamos, bueno, estamos hablando, digamos, de
justamente una falla de este acceso a la vivienda que tienen ciertos sectores, principalmente en el hábitat popular, digamos, lo mencionamos. Bueno, ¿qué hablar? El Guernica. Sí. El Guernica, digamos, principalmente forma parte, digamos, del conurbano bonaerense. Es un terreno, digamos, que ya estuvo teniendo, digamos, durante todos estos años, tomas periódicas de tierra en donde se fueron desalojando gente, pero en julio de este año hubo una toma o un asentamiento importante de gente en donde a medida, digamos, que iba haciéndose como más comunicativo el asunto, más gente con necesidad de un terreno para vivir, un lote, llegaba y tomaba una parcela de tierra. En base a esto aparecieron medidas judiciales en donde los que dicen ser propietarios de los terrenos, que cabe aclarar que esos terrenos tienen distintos propietarios, no tienen un solo propietario, ejercían el derecho, o querían ejercer el derecho a la propiedad privada y al desalojo de toda esta gente. Se habla más o menos que estaban entre 2.000 y 2.500 gentes, digamos, que estaban tomando los terrenos. Se hablan de 3 o 4 barrios de diferencia, porque una vez que esto también tiene mucho que ver, digamos, con las acciones sociales que tiene la gente cuando va a tomar terrenos, es organizarse. Entonces ya había 4 barrios conformados de gente organizada entre estos terrenos. Bueno, cuando se judicializó el asunto, digamos 4 días después de la toma, empezaron a haber violencia, o sea, empezaron a no permitir que más gente vaya, que más gente que necesitaba un terreno vaya y se asiente. En este sentido, digamos, una vez que se judicializó el asunto y pasa, digamos, pasa a una mesa provincial en donde se quería establecer una mesa interjurisdiccional en donde tanto la provincia como agentes, digamos, representativos de los propios barrios y también gente de propiedades privadas trataban de encontrar una resolución a este asunto. Obviamente, ¿cuál fue la respuesta? No fue la respuesta que se queden ahí, no fue una respuesta de reubicarlos en donde obviamente las condiciones, digamos, que de la reubicación no eran las adecuadas. O sea, en ese momento en el lugar donde estaban no eran las adecuadas, pero tampoco el lugar donde les ofrecían iban a ser las adecuadas. Donde ya se habían, en esta organización barrial que se había propuesto, había tal organización que se habían propuesto proyectos de reurbanización. O sea, habían incluso uno de los proyectos que se presentó, digamos, de la mano, digamos, de un grupo técnico de Buenos Aires, conjuntamente con las organizaciones barriales de Guernica, era achicar, digamos, la cantidad, el tamaño de los lotes para, obviamente, ocupar menos terreno y urbanizar todo ese sector. O sea, hubo organización, hubo mesas de consenso, quiso haber mesas de consenso porque evidentemente no llegaron a una mesa, digamos, en donde todos llegaron a un consenso, pero había propuestas y proyectos de parte de la gente para no tener que irse de ahí, sino claro, porque la mayoría de la gente que tomaba ahí eran propias de ese municipio. Entonces, ahora, sí. Mira, el tiempo nos queda corto siempre y en breve vamos a tener que ir a un corte. Entonces, vos decías hace un rato que tenemos más o menos un 13% de déficit habitacional. Nosotros lo pongamos así en números de uno de cada 3 hogares tienen problemas al acceso a la vivienda. ¿Qué significa? Que de nosotros 3, 1 tiene que alquilar,
necesariamente porque no puede acceder a una vivienda propia o una vivienda digna. Claro, perfecto, queda claro. O sea que es bastante grande, bastante importante, un tercio de la población. Y yo te diría que incluso se podría decir que, bueno, ahora, el 2020, el INDEC, yo te diría que inclusive podría llegar a ser más, porque teniendo en cuenta de cómo van los crecientes aumentos, o sea, principalmente en el contexto en que estamos, digamos, la situación actual mundial, económica, y lo que venimos arrastrando en estos años de política, en donde lo habitacional no fue una política en sí, Bien. eso seguramente aumentó. Bueno, Lilén, muchas gracias por estar con nosotros. Desgraciadamente tenemos que ir a un corte y bueno, seguí escuchándonos, por favor. Muy agradecido. No, muchas gracias a vos. Y gracias, bueno, Lilu. Siempre decir que la vivienda tiene que ser como un derecho y que apelamos siempre a políticas públicas para un mejor lugar para vivir, principalmente para eso. Tierra para vivir y feminismo para habitar. Creo que ese es uno de los hashtags mejores que definen el asunto. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Lamento haber sido extensa, pero bueno, es un tema... No, por favor, no, para nada, para nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós, que les vaya bien.